¿Me confirma el audio, por favor? Sí se escucha eso. Ok, gracias. A ver, vamos retomando. Vamos a hacer ejemplos de proporcionalmente, pero vamos a hacer un ejemplo más sobre este pequeño dibujo, bueno, sobre este pequeño gráfico. Sobre todo estos dos, los supuestos hasta y los supuestos desde, siempre hay que tenerlo como muy claro. Veamos en este caso. Si yo les digo que la producción está al 70%, en el caso de harina y huevo no hay problema. ¿Por qué? Si ya hemos pasado, digamos, si nos dice la harina entra hasta el, ¿cuánto por ciento es? Hasta el 40%, y nuestra producción ya está en 70%, cuando ya se ha pasado del supuesto, entonces ya es pues 100%, ya hemos cumplido. Lo mismo con el huevo se aplica hasta el 50%, y ya estamos en el 70%, entonces ya ha entrado todo el huevo, 100% del huevo. Pero el caso de la leche es diferente, porque no empieza desde un principio, sino tiene un punto de partida, especifica un punto de partida, y se reparte hasta el final. Entonces, dicho esto, ¿cómo calculamos en este caso? Siempre haces el siguiente procedimiento. El material directo es leche. Yo quiero saber cuánto por ciento de su entrada. O sea, tengo que repartir el 100% del material directo, hablando en porcentajes. ¿Entre cuánto? La leche se aplica a partir del 30%. Entonces, pregunta, si la leche se aplica desde el 30% que está acá, porque si nos fijamos, ahí empieza a aplicarse leche, hasta el 100%, ¿cuánto por ciento de recorrido hay para aplicar ese material? Y empieza en 30 hasta el 100%, ¿cuánto por ciento de recorrido tiene aplicando material directo? 75, lo dice. Desde 30 hasta 100, ¿cuánto hay? Ah, 70%. 70%, correcto. Entonces, si sabemos que el material se va a repartir desde el 30% del proceso hasta terminar, que es el 100%, se va a repartir entre 70. Ahora multiplicamos por el avance de producción. Si yo les digo, la producción está al 70%, si la producción está al 70%, hemos dicho 100 dividido entre 70, por el supuesto que tiene acá. ¿Por cuánto? Si ha empezado en 30, si ha empezado a aplicarse en 30% y ya está hasta 70 ha avanzado la producción, ¿cuánto por ciento ha aplicado ese material? Sí, 62,5. pero desde 30 hasta 70, ¿cuánto hay? No sumen esto. ¿Cuánto hay desde 30 hasta 70? ¿Cuánto de recorrido hay? Si desde 30 ha empezado, ahí ha empezado a aplicar hasta 70, que es donde se ha quedado la producción. ¿Cuánto por ciento hay aquí de aplicación? 40%. 40%. Ahora sí, si tú divides 100 entre 70 por 40, tiene que darte la suma de estos 5 vasos de leche. ¿Cuánto sale 100 entre 70 por 40? ¿Alguien tiene? 100 dividido entre 70 por 40. 57.14, pero Lice, no tendríamos que multiplicarlo por 50, porque tenemos que contar desde 30
porque desde ahí es de donde está entrando, porque si contamos los otros 4, Ah, ya. Sí, sí, sí. solamente Tienes razón. Es que la parte franja amarilla me está tergiversando. Claro, en 30 ya empieza. Ya entra material. Debería de ser desde donde he ingresado, desde el 20. Ahí he empezado 21, 22, porque en 30 ya ha entrado una parte. Sería por 50. Es correcto eso. Con eso va a dar los 62,5, ¿no es cierto? dicen, por- ¿y no sería dividido entre 80? A ver, voy a utilizar los ejemplos más concretos. Estos. Aquí es donde se entiende mejor. Sí, porque ese otro, es que tiene un porcentaje, esto es lo que está haciendo que se confunda la división y todo eso. Sí debería de ser, porque si el otro era desde 20, debería de ser desde 20 hasta 100, debería ser dividido entre 80. Correcto. Vamos a aplicarlo aquí. Aquí se va a entender mejor. ¿Ya? A ver, voy a poner un supuesto proporcionalmente y con eso vamos a ir aplicando. Voy a poner los 3 supuestos proporcionalmente que hay y vamos a explicar uno por uno. Pero vamos por partes. Tengo aquí 3 materiales. El material A, el material B y el material C. Tengo aquí los 3 tipos de producción y vamos a aplicar supuestos proporcionalmente y también íntegramente, ya aplicado a los 3. Y ejemplificado también. Veamos. Primer supuesto. El material directo se aplica proporcionalmente. Voy a explicar el primer supuesto, que es el más sencillo. ¿Qué significa proporcionalmente? Significa lo siguiente. Estamos analizando el material A. Significa que si la producción tiene un grado de avance, como en este caso, si se fijan, producción en proceso normal, ¿cuánto por ciento de avance tiene? 90. Entonces la producción está aquí, en el 90%. Ahí está la producción. Y el material dice se aplica proporcionalmente. ¿Qué significa aplicar proporcionalmente? Significa que se va a aplicar en el mismo porcentaje que la producción. O sea, que si la producción está al 90%, el material ¿en cuánto por ciento va a estar? 90%. Eso es proporcionalmente. Solo la palabra proporcionalmente me está diciendo en partes iguales. Si el supuesto dice el material directo A se aplica proporcionalmente al proceso productivo, me está diciendo que si la producción avanza a 90, el material también ha ingresado en un 90%. ¿Por qué? Se aplican de manera conjunta, van en paralelo, van juntos. Dicho eso, ¿cuánto por ciento sería el avance? 90%. De 3,000 tendría que sacar el 90%, 2,700. Ahora, si yo tengo producción averiada con 45% de avance, quiere decir que está aquí. 45% de avance. Entonces, ¿cuánto por ciento es el material? También 45%. Porque cuando dice que se aplica proporcionalmente, significa que juntos se van aplicando y avanzando hasta llegar a 45. Dicho eso, ¿cuánto sería acá? 45% de 2,500. 1,125. Y en el caso de la pérdida normal, ¿cuánto por ciento sería su avance si el supuesto sigue siendo para el material A? Se aplica proporcionalmente.
¿Cuál sería la pérdida anormal? Si dice 20% de procesado. El 20%. El 20%. Correcto. Por lo que habíamos dicho hace un momento. Porque si la producción está al 20% y el supuesto dice que se aplica proporcionalmente al proceso, el proceso está 20. Significa que el material también ha ingresado 20%. Entonces, por esa razón, también pondríamos 20% acá. Y de 800 sacamos el 20%, que sería en este caso 160. ¿Sí? Veamos acá. ¿Alguna pregunta sobre supuesto proporcionalmente? ¿Todo No, claro? Liz, no está claro. Entendido, Liz. Ahora, vamos a subirlo al otro supuesto. El material directo B, en este caso, se aplica proporcionalmente desde, vamos a hacer primero el hasta el 60% del proceso. ¿Cuál estoy utilizando acá? El supuesto de hace un momento. El supuesto donde estábamos hablando de fraccionar. Hasta el 60%. Este tipo de supuesto, donde empieza poco a poco. Pero se estaba empezando a tergiversar por los porcentajes que están para explicarse de otra manera. Por eso he recurrido a este otro. Acá se va a entender mejor el supuesto y la operación. A ver. ¿Qué me dice su supuesto de esto? Primero se interpreta el supuesto. Dice, el material directo B se aplica proporcionalmente, o sea, en partes iguales. Pero me dice hasta el 60%. Quiere decir que empieza en 0 y hasta 60 tiene que aplicarse el material. Hasta aquí, hasta 60%. Lo que saco en verde es el supuesto de aplicación. Hasta ahí entra el material. Y si el grado de avance está al 90%, porque acá nos dice producción en proceso normal, 90% de avance para el material directo B. Pregunta, ¿cuánto por ciento va a ser aquí? 100%. ¿Por qué? ¿Por qué sería 100%? Porque era hasta el 60% y ya ha pasado del 60%. Eso quiere decir que ya ha ingresado todo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Correcto. Es eso. En el primer tipo de producción es el 100%. El segundo es producción averiada. Dice que está al 45%. Entonces, esta producción está en 45% de avance. Y el material se sigue aplicando proporcionalmente hasta el 60%. Este es el supuesto de ese material. Entonces, de la producción averiada que está al 45% de procesado, ¿cuánto por ciento sería tu aplicación? 75%. 75. ¿Cuánto? No es 0. Porque si se 75. fijan acá, junto con la producción ha habido aplicación. Sería 45 también dice. No sería 45, porque no es proporcionalmente. No se olviden que esto termina 75%. en 60. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que hace rato quería explicar y no se pudo por el modelo que era otro. A ver. O sea, dicen hasta 60 sería el 100%, ¿no? De lo verde, Exactamente. hasta ahí sería el 100%.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Siempre en los supuestos de material divides 100% del material. Entre el supuesto, ¿cuánto por ciento tiene el supuesto? 60. Divides entre 60. Y multiplicas por cuánto se han aplicado de manera conjunta el material en la producción. Si han empezado juntos, hasta 45. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Por 45. Por 45. ¿Cuánto da eso? 75%. 75. Ese es el procedimiento correcto. Lo dijeron ya, pero teníamos que explicarlo para tal vez los que todavía no lo están entendiendo. A ver, en este caso, veamos de la pérdida normal. La pérdida normal está al 20%. ¿Sí? El supuesto sigue siendo el mismo. Estamos en el material B. Se aplica proporcionalmente hasta el 60% del proceso productivo. ¿Cuánto por ciento sería acá? El 33,33%. 100 dividido entre ¿cuánto? Entre 60. Si multiplico por, ¿cuántos se han aplicado como manera conjunta? 20. Entonces, 100 entre 60 por 20. 33.33. En producción equivalente no hay decimales de porcentaje ni de cantidad, o sea, 33%. ¿Sí? No van a manejar decimales en los porcentajes. Tampoco en la cantidad. Si de 800 le sacas el 33% y te sale con decimales, redondeas directamente. Sin decimales es la cantidad y el porcentaje. ¿Sí? Está bien, Luis. Entonces 33. Correcto. Esos son los supuestos proporcionalmente hasta un punto específico. Pero tengo material C. El material C me dice, el material directo C se aplica proporcionalmente desde el 25% del proceso productivo. Primero, ¿qué se hace? Interpretación del supuesto. Acá me está diciendo que el material directo se aplica proporcionalmente desde el 25%. O sea, esta parte no se aplica. Se aplica desde 25. ¿Hasta dónde? No me dice hasta dónde. ¿Dónde termina esto? En 100. Eso es este supuesto. Desde 25 significa que ahí recién empieza a ingresar material y hasta 100 se tiene que concluir, todo el material tiene que haber ingresado. Tenemos material C. El producción en proceso normal está al 90% de procesado para el material C. ¿Cuánto ha ingresado? ¿Cuánto por ciento sería lo que ha ingresado de material? Si sabemos que empieza en 25, termina en 100 y la producción está al 90%. ¿Cuánto por ciento sería? Primero, ¿qué deben hacer? Si vas a hacer repartición, porque eso es proporcional, divides el 100% del material. Pregunta, ¿entre cuánto voy a dividir? ¿Cuánto es el supuesto? 75. 75. Correcto. 75. ¿Por cuánto multiplico? ¿Cuánto se ha aplicado 65. desde 25 conjuntamente con la producción hasta llegar a 90?
¿Por cuánto? Si no me equivoco, 65 porque falta todavía 10. Sí. O sea, hay que ver la parte verde, que es el supuesto, con el amarillo, hasta dónde están juntos. Eso es la aplicación. Desde 25 hasta 90, ¿cuánto es? 65. 65. ¿Cuánto sería eso? 100 entre 75 por 65. 87%. 87 por 3.000, 2.610. Mismo análisis, pero para la producción averiada. La producción averiada está en un grado de avance del 45%. El supuesto no cambia. Se empieza a aplicar desde 25. Entonces, ¿cuál sería o cuánto sería aquí el porcentaje que se ha aplicado de material C? Si sabemos que empieza en 25% la aplicación y ha avanzado con la producción hasta el 45%. ¿25% dicen? A ver, 100 27%. has dividido entre 75, ¿no es cierto? Eso no va a cambiar. Sí. ¿Por cuánto? ¿Cuántos multiplicados desde 25 hasta 45? ¿Por cuánto? Por 20%. Por 20 le hice. 20. 20. 20. Correcto. ¿Cuánto sale? 17%. 27. 7%. 27%. Ok. 27 por 2.500, 675. Es eso. Y en la pérdida anormal, ¿cuánto sería? Pérdida anormal. ¿Cuánto sería? A ver. 0. 0%. ¿Por qué? Porque no ha llegado todavía. Porque Sí. la producción aún no ha llegado al momento en que ingresa material, que es desde el 25. La producción está en 20. El material entra desde 25, o sea que es directamente 0. Esos son los supuestos proporcionalmente. Existen 3 tipos de supuesto proporcionalmente. En realidad hay un cuarto, pero el cuarto es un mixto, que lo vamos a aplicar en un momento. Los supuestos proporcionalmente hasta te dicen dónde termina de aplicarse el material. Y los supuestos desde te dicen dónde empieza la aplicación de material. Y el proporcionalmente es el más sencillo, porque va junto con la producción. Si la producción avanza 10%, el material también entra 10%. Si la producción llega a 90, el material también está en 90. El proporcionalmente es fácil. Entonces, ¿cuántos supuestos tenemos para el material? 6. Vamos a ver el séptimo después, pero 6 por ahora. Íntegramente al inicio, íntegramente al finalizar, íntegramente en un grado intermedio de la producción, proporcionalmente, proporcionalmente hasta cierto porcentaje y proporcionalmente desde cierto porcentaje. Ahora, ¿qué son los mixtos? Los mixtos son esos que voy a ver ahora. Vamos a ver, aquí se practica mucho más contundentemente. El material directo se aplica proporcionalmente desde el 20% hasta el 90%. Bueno, 90%. El material directo B se aplica proporcionalmente desde el 40%, desde el 50% hasta el 80%. Y el material directo C se aplica proporcionalmente desde el
30% hasta el 95%. Ahí está, tenemos nuevamente, mismo caso, diferentes supuestos, los tres tipos de producción. ¿Cómo sería la interpretación del supuesto en este caso? El primero, del material A. ¿Qué nos dice? Nos dice que se aplica proporcionalmente, ¿desde dónde? Desde 20. O sea que antes de 20 no entra nada. Pero nos dice hasta dónde. Hasta 90. Y después de 90 ya no hay nada porque ahí termina. Ese es el supuesto del material A. Si el proceso productivo está al 90%, pregunta, ¿cuánto por ciento es el material A en producción en proceso normal? 100%. ¿Por qué? Porque ya llegó hasta el 90. Donde concluye el material, ¿no es cierto? Sí, ese es su límite, dicen. Entonces sí, no puede ser más de 100. Ya ha logrado concluirse los 3000, 100%. Y para la producción averiada, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería para la producción averiada? ¿36%? A ver, 100% del material dividido entre ¿cuánto primero? ¿Cuánto tiene el supuesto? 70. 70. ¿Por cuánto? Por 25. Si juntos han empezado en 20, esto es hasta 45, ¿no? Esto no le cambió. Esto está así. Si ha empezado a aplicarse desde 20 hasta 45, ¿cuánto por ciento ha aplicado de manera conjunta? Producción y material. 25. ¿Y ahí está? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da en este caso? 36%. ¿35? 36. Ya. ¿36 o 35? 36%. Ah, ya, 36%. Sin decimales hay que manejarlo, ¿no? Está bien. Redondealo directamente sin decimales. Perfecto. ¿Y la pérdida anormal cuánto sería? Pérdida anormal. La pérdida anormal está en 20 y el material empieza a aplicarse en 20. ¿Cuánto sería? ¿Algún criterio? 28%. 1%, Lisa. 1%. A ver, vamos a hacer lo que hemos hecho y lo que hacemos. El 100% de material, ¿entre cuánto divido? ¿Cuánto hay desde 20 hasta 90? 70. Si empieza en 20 y está en 20, ¿cuánto avanzó? 0. 0, exactamente. 0%. Es 0. En proporcionalmente hay que tener ese cuidado, ¿no? En íntegramente, si están en el mismo porcentaje, ya es 100. Pero en proporcionalmente tiene que haber un porcentaje, o sea, tiene que haber algo más para que entre. Si se fijan de 20 a 20, solo hay eso, no hay
ningún porcentaje que haya aplicado. Sí va a empezar a aplicar desde 20, sí, pero no ha aplicado nada todavía. Eso sería 0. Entonces, dicen, tendría que ser por lo menos, digamos, 21 21. para que tenga, ya. Sí, Está bien, dicen, sí. gracias. En los proporcionalmente. En los íntegramente es otra cosa. Han visto que si están en el mismo punto, entra todo. En el íntegramente, ¿no? Pero en proporcionalmente no. A ver, en el caso del material B, ya más o menos viendo el escenario anterior, lo terminaremos esto y así. Dice desde 50 hasta 80. O sea, todo esto es el porcentaje que se aplica el material. Desde 50, empieza en 50 y termina en 80. Si el proceso productivo está al 90%, ¿cuánto sería? El Sin dudar. 100%. Sí, 100%. correcto. Porque la producción ya ha sobrepasado el supuesto, por ende ya ha entrado todo. Pero si la producción está al 45%, ¿cuánto es? 0%. 0. 0, porque no ha llegado a ingresar todavía dentro el supuesto. La producción todavía no ha incorporado este material. Por ende es 0. ¿Ven? Con gráfico es sencillo, pero después sin gráfico ya es un poco más de imaginación. Y si fuera 20%, peor, ¿no? Con mayor razón, ¿cuánto es? 0%. 0 también. 0 también. Ahora, para el material C, con eso terminamos. Para el material C, dice, se aplica proporcionalmente desde el 30 hasta el 95. O sea, desde aquí, desde 30 hasta 95. Empieza en 30 y termina en 95. Ese es el supuesto. La producción está al 90% de avance para producción en proceso normal. Eso estamos allá. ¿Cuánto sería? 100 entre cuánto? 65. Desde 30 hasta 95 hay 65. Todo esto es el rango de aplicación. ¿Por cuánto? Por 60. Desde 30 hasta 90 se ha aplicado de manera conjunta. Sí, por 60. ¿Cuánto sería eso? 92%. 92%. Eso es. Ahora, nos falta 2 más. El proceso está al 45%. En el supuesto se mantiene. ¿Cuánto sería? 23%. ¿Cuánto? 23%. ¿Confirmado? ¿Alguien puede confirmar? Sí, le dicen 23. 100 entre 65 por 15, ¿no es cierto? Sí, le dicen. Ok. Y el último está al 20%. Eso ya sin dudar. ¿Cuánto es? 0. 0, porque no ha llegado al punto donde ingresa material. ¿Sí? Eso es, por favor, los supuestos proporcionalmente. Sobre eso vamos a ir practicando y practicando para tenerlo ya más claro esto, ¿no? Sí, ahí quedaríamos por hoy. No sé si hay alguna consulta. Por hoy sería eso. Dicen ¿Alguna cómo consulta? vamos a hacer de la clase de ayer. Tendríamos que hacer una reposición
pero más para aclaración de dudas, no tanto así para avance, porque en avance, estamos bien en avance. Más yo lo utilizaría, si ustedes gustan, en una sesión de dudas de las prácticas, antes del examen, como gusten. Programamos eso y aplicamos directamente. No sé si les parece eso. Sí, creo que está bien, Lice. Sí, estaría bien eso. Sí, Sí, a ¿Será ver, que nos podría enviar la fecha del examen al grupo del WhatsApp? Si se puede, Lice. Ya ¿el mandé. qué? La fecha del examen, Ah, ya. Sí, voy a enviar. porfa. Sí, la fecha de entrega también está ya, pero en el Moodle, ¿no? Está ya listo, habilitado para recibir prácticas. Ah, ya, perfecto. Sí, lo otro es, o sea, para aclarar sus dudas antes del examen, ahí coordinamos por si quieren un sábado lo hacemos, o hasta domingo, no me hago problema, pero solo va a ser aclaración de dudas y consultas que siempre suele haber antes del examen, ¿cierto? Lo emplearíamos ahí como una reposición y después ya, según como lo vean. Porque para avanzar, si estuviera retrasado, les diría, no, tenemos que recuperar. Estamos en buen avance, la verdad. Ya vamos a empezar práctica después del examen. Directo práctica, por la teoría y ya está. ¿Sí? Ahí quedamos entonces, hasta el día martes. Ya, Lice, está bien, gracias. Bien, hasta luego. Entonces, Lisa, buenas Gracias, noches. Lisa. Hasta luego. Hasta luego.